Ubicada en un paradisíaco lugar de Centroamérica, ocupando un territorio que va desde el Mar Caribe hasta el Océano Pacífico y conocida como el Jardín de las Américas, se encuentra la población costarricense, o más conocida como la población tica, quienes viven una democracia civil, la misma que ha logrado prescindir de la milicia. La amabilidad de esta gente nos recibe en su tierra cargados de honestidad y franqueza para compartir con nosotros un diálogo testimonial que recoge las experiencias OVNI vividas por la prensa, los estamentos gubernamentales y el común de la gente, así como también logramos hacer un entero seguimiento a el único astronauta latinoamericano perteneciente a este país, a quien acompañamos hasta el destino mismo de su próxima misión hacia el espacio, la STS-91, a bordo del transbordador espacial Discovery. Los OVNIs, Proyecto de Investigación Capítulo Ecuador, presentan Costa Rica, de cara al cosmos. Bienvenidos. Muchos han sido los países alrededor de nuestro planeta que han sido visitados por los así llamados objetos voladores no identificados. Sendos avistamientos se han producido en los que innumerables personas han sido testigos de ellos, autoridades, miembros de la prensa y el común de la gente. Veamos aquí en San José qué es lo que está ocurriendo con estos avistamientos. Para comenzar nuestro periplo en Costa Rica, visitamos el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, más precisamente las oficinas del Instituto Geográfico Nacional, en donde su principal, el doctor Carlos Elizondo, nos comenta el siguiente caso. Se estaba haciendo un estudio sobre el uso de la tierra en los sectores de la laguna de Arenal, porque se iba a hacer se hizo un embalse hidroeléctrico grande y se necesitaba estudiar el impacto ambiental en la zona. Hay un lago pequeño en el norte que se llama Lago de Cote, y a la hora de evaluar las fotografías aéreas de los años anteriores para considerar el uso de la tierra antes del embalse hidroeléctrico, un compañero, Juan Bautista González, observó que una fotografía tomada en septiembre de 1971 dentro del lago tenía un objeto muy particular, que lo podemos ver aquí en la fotografía ampliada, y qué objeto parecía un platillo incrustándose en el lago. Entonces llegó a mi oficina y me dijo que eso parecía un platillo volador. Como las fotografías se toman cada 17 segundos, por lo menos para ese proyecto en particular, entonces le dije que podía ser una gota de agua a la hora del revelado y que fuera al laboratorio a observar el negativo. Cuando se fue al negativo, vimos que la foto siguiente, 17 segundos después, no tenía el objeto, y la foto anterior tampoco, y ambas en el mismo sitio. Para entonces la noticia tuvo gran cobertura. Una fotografía de un objeto no identificado que se convirtió en una de las fotos más estudiadas en el mundo. Incluso expertos vinculados a la NASA de los Estados Unidos han certificado la autenticidad del objeto, mas nadie ha podido dar una explicación científica sobre esta figura. A finales de los años 70 también se dieron apariciones con miles de testigos, y esto siguió durante los años 80. Nosotros a partir de 1976 empezamos a registrar casos de forma ordenada. Se inició con casos en el 76, 77, muy importante una oleada en el 80, en el 79 creo que fue que descubrimos la fotografía de la Laguna de Cote, que empezó a documentarse y que duró 5 años la documentación y la investigación de esa fotografía. Después viene a los años 90
casos en los años 80 y en los años 90, en estas décadas, casos bastante documentados con radiopatrulleros, y más o menos eso sería, digamos, la historia resumida de lo que es la investigación. De las simples fotos y ausencia de testigos se ha pasado a tener testigos calificados y el testimonio de miles de personas. Enrique Castillo es un costarricense a quienes científicos que estudian el fenómeno OVNI le consideran un contactado por extraterrestres y quien sobre este particular tiene su propia versión. Sí, esto no queda ninguna duda. A través de los años de investigación que se han hecho en la casuística OVNI, nos hacen ver muy a las claras de que ha ido creciendo en todas partes del mundo. Y Sudamérica y Centroamérica ha sido uno de los países, de los países centroamericanos, donde últimamente se han visto más estos objetos. En Sudamérica ha ido también creciendo de una manera, yo diría que desmedida. Según esta opinión y lo que indica la experiencia particular en Costa Rica, estamos ante un crecimiento en el fenómeno OVNI. Un compañero de laboratorio fotográfico le informó a personas especializadas en estudios de ovnis en Costa Rica, los hermanos Vilches, para que evaluaran exactamente la fotografía. Y se llevaron la fotografía que fue mandada posteriormente a los laboratorios de los Estados Unidos. Se vino a estudiar el negativo mismo fue cortado, es un rollo de muchas fotografías consecutivas, pero se cortó porque se mandó a evaluar también a los Estados Unidos y a otras entidades internacionales. Al respecto de esta investigación, el ufólogo costarricense Carlos Vilches nos comenta. La prensa se ha abierto a la investigación, inclusive yo he participado con algunos periodistas de canales de televisión, de periódico, y ellos quieren hacer el trabajo mejor. Esto creo que ayuda muchísimo a que la gente tenga más información al respecto, y por otro lado tiene unas consecuencias interesantes. Por ejemplo, a mí me llaman en las escuelas y en los colegios, tanto públicos o privados, para dar entrevistas y para dar charlas, sobre todo desde niños de tercer grado a quinto año del colegio, trabajos en la universidad de muchachos que quieren saber sobre esto. Esas han sido las consecuencias de esa apertura que tú me preguntas, y eso es lo que yo veo, una evolución muy grande. Digamos, en lo que es desde el punto de vista aeronáutico, algunos controladores sí han sido abiertos y han hecho declaraciones. Esto lo hace bastante serio para la gente cuando oye a un controlador. Hay pronunciamientos, digamos, de astrónomos que son los más escépticos en cuanto a esto, pero como decía yo en una entrevista, en el momento en que no hay una explicación desde el punto de vista aeronáutico, astronómico, psicológico o meteorológico, y más allá óptico, si no hay una explicación sobre eso, entonces se convierte en un ovni, aquello que está desplazándose de cierta manera y que fue tomado con un video o con una cámara. Así, en julio de 1995, un piloto vio un ovni del tamaño de una plaza de fútbol, y esto fue ratificado por un controlador aéreo que vio desde Pavas el ovni. Esta era la información del 95. La avioneta salió de Pavas al este, en un vuelo de entrenamiento con el instructor y el aprendiz de piloto. Pasó por el centro de la capital, Desamparados, Patarrá, y le dio vuelta a los cerros de la Carpintera. Siguió entonces al oeste, hacia San José, y a la altura de Tres Ríos se desvió a la derecha, cuando el instructor vio un objeto dorado, del tamaño de un estadio, debajo de su nave. En ese instante, el radar del aeropuerto Santa María había alertado sobre una aeronave no identificada, que iba en el mismo curso que la pequeña avioneta, en ruta de colisión. Y en la Torre de Pavas también se vivió alguna agitación por este fenómeno que se desarrolló el miércoles de la semana anterior. Los dos controladores de Pavas observaban la nave desconocida. Uno de ellos la describió como el objeto más grande
que ha visto volar sobre Costa Rica. El objeto se movió primero hacia el aeropuerto, hacia línea recta hacia nosotros, de este a oeste, y después tuvo un movimiento, como decir, oscilatorio, como un péndulo. Se movió primero a mano izquierda, después a mano derecha. En uno de esos movimientos fue cuando pasó por debajo de la aeronave que nosotros teníamos al este. El resultado fue que se determinó que el objeto que aparecía en la imagen era un objeto tipo platillo en forma cónica, que tenía una reflectancia mayor que otros objetos a los alrededores, que correspondía a una reflectancia tipo metálica con respecto a lo que se observa en fotografías aéreas normales de estos tipos, y que incluso se le veía un borde al platillo que parecía que se estaba incrustando en el lago. Ahora, nosotros posteriormente hicimos un trabajo de campo para tomar fotografías aéreas del lago. Recientemente vino un señor de la zona, me dijo que él conocía historias de que ahí había una ciudad sumergida en el lago y que sería interesante que lo visitáramos para contarnos exactamente las historias que él conocía sobre ese lago. La fotografía es un documento oficial. Y el estudio lo han hecho pues ya especialistas en estudios de ovnis. Entonces, en este caso, ha salido oficialmente ante las autoridades a nivel mundial, ha salido que esto es un objeto no identificado.